muchas sociedades con la intención probablemente inicial de hacer una mejor redistribución de riquezas, pero ha terminado todo en la pobreza máxima. Entonces, ¿por qué no continuar lo bueno y perfeccionarlo, perfeccionar lo bueno, mejorarlo y no empezar de cero? Porque evidentemente esto nos puede traer muchísimas consecuencias nefastas. O sea, ¿cómo le entiende usted? Mónica, acabas de mencionar la palabra refundación, que como dices está en el documento. Yo también lo tengo aquí a la mano. Sí, claro. Pero hay un exégesis, ¿no? Y siempre indicando, hay que ser muy respetuosos de las exégesis, de las interpretaciones que hay. Sí. Cuando nosotros mencionamos el término de refundación y está en el documento, hablamos justamente de lo que indicamos en primera vuelta: plantear un nuevo pacto social, plantear una nueva constitución, a través del proceso democrático que deba de hacerse. Sí, pues significa quizá no empezar de cero, porque eso es como que hasta utópico, pero sí. Pero lo han pretendido, ¿no? En otras sociedades, y por eso le digo, hay que mirar siempre los espejos. Yo creo que cercanos. Lo que indica el temor que puede haber, la duda, la incertidumbre, pero recordemos que todo cambio tiene de manera inherente la incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo logramos finalmente mejorar las sociedades? Justamente ciñéndonos al cambio. El mundo, en todo este periodo histórico que tenemos, se somete a cambios. Sí. Entonces, hemos tenido cambios penosos, por supuesto, sí, pero también hay cambios positivos. Entonces, orientémonos que cuando nosotros planteamos justamente como por ejemplo, la disminución de la pobreza, que antes de la pandemia era una realidad, bajo este marco. Claro, pero mira, acabo de mencionar ese tema tan importante, que es un indicador, que es justamente la pobreza. Y cuando nosotros hemos hablado, Mónica, de la economía popular con mercados, hemos hecho de manera rápida un análisis desde el año 2008 hasta el año 2017, sobre algunos indicadores. Por ejemplo, justo lo que acabas de mencionar, la pobreza monetaria. Cuando nosotros planteamos este nuevo modelo económico, ojo, que es una economía popular con mercados, no ausente de mercados, porque eso no funciona, con mercados, dice. Hemos visto que la pobreza monetaria ha reducido en casi 15%, tanto en Bolivia como en Ecuador, y en el Perú solamente el 11.8%. Entonces, hay modelos económicos que bien aplicados, ojo, no pateando el tablero, funcionan. Y eso es a lo que aspiramos. Entonces, que no se entienda que vamos a ir pues a un tema primitivo, que aquí lo que tú tienes mucho te voy a quitar. O sea, lo que pasa es que hay mucha diferencia entre lo que dice, digamos, gente vinculada al señor Cerrón y lo que dice el señor Castillo. Más allá de que el señor Castillo diga que el señor Cerrón no debe aparecer, la verdad que aparece y no con discreción. Pero en fin, esa es otra discusión. Fernando tiene... propósito de eso, Mónica, una pregunta para la señora Betsy Chávez, que es abogada. El punto 5 de este compromiso con el pueblo de Pedro Castillo se refiere al fortalecimiento del sistema anticorrupción y al compromiso de no injerencia en los procesos judiciales. ¿Significa eso que una consigna como la que venía coreando el señor Castillo, que Vladimir Cerrón no había sido condenado a causa de la corrupción que la justicia ha establecido que él practicó, sino que ha sido condenado por la corrupción? Esas interpretaciones de qué es lo que la justicia ha decidido ya no se harán más. Señor Fernando, nuevamente muy buenos días. Agradezco su interrogante. Nosotros somos respetuosos de la estructura del Estado. Hay 3 poderes: el judicial, que nos guste o no nos guste, que tengamos nuestras reservas o no, debe respetarse y debe fortalecerse. El poder ejecutivo, que tiene su propia funcionalidad, y también el poder legislativo. Cuando nosotros hablamos justamente de el fortalecer el sistema anticorrupción, recordemos que actualmente los fiscales anticorrupción no rotan. Nosotros lo que sí proponemos, yo lo decía justamente aquí en la región de Tacna, coincidíamos con otros colegas de otras regiones, es que los fiscales anticorrupción de nuestro país deben de rotar, así como rotan los fiscales de la especializada de antidrogas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace arraigo en un lugar, se siembra también la corrupción. Entonces, es una reforma que a mí me parece interesante, me parece positiva. Mejorar el sistema, fortalecerlo. De ninguna manera decir, como tú has hecho esto y estás persiguiendo a tal persona, entonces ahora yo lo voy a liberar. O sea, por ese lado no va. Al contrario, fortalecer la institucionalidad en el país, la estructura del Estado. Yo me siento tranquila cuando leo justamente el documento del día de ayer, y lo he compartido a través de diferentes medios,
porque las personas necesitan tener esa tranquilidad, como ustedes mencionaban, había muchos puntos ahí flacos o que no se entendían del todo, ¿no? Hay uno justamente que le requerimos a usted, Betsy, explicación, es el punto 10, ¿no? Que se refiere a instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos reguladores del Estado, que serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo, servir al pueblo. ¿Nos podría explicar usted de qué forma serán fortalecidos? Don Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, don Carlos, muchas gracias por la pregunta. Justamente había incertidumbre, recordarán, respecto a algunas declaraciones que se habían dado en mítines, en un contexto, y es cierto, cuando uno habla en un contexto, en un mitin, le digo por experiencia, yo creo mucho en las habilidades blandas, ¿no? Entonces, el saber comunicar no es sencillo para pero todos. no pueden haber contradicciones entre lo que se dice con habilidades blandas en un lado y de repente con otras habilidades en el otro plano. No, pero por eso justamente, don Carlos, doña Mónica, lo que se hace en este compromiso es decir, saben que a él mismo, la organización política de JP, es decir, estos compromisos en este lineamiento ya se va a asumir, o sea, esto vamos a hacer. ¿Y en qué se ha quedado? En que no queden en el vaivén temas tan importantes como fortalecimiento de instituciones y organismos autónomos. Pero ¿cómo lo van a fortalecer? ¿Cómo? Bueno, yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional, para ser contundente, la acción de amparo, que es una garantía de las 6 garantías constitucionales del artículo 200, se ha venido mal aplicando. Hemos tenido sendos casos de corrupción que sobre pretexto de la acción de amparo, el derecho al trabajo, han retornado a la institución. Quizás ya no fuera, pero sí administrativamente. El tema es que se van a respetar la autonomía del tribunal. O sea, el tribunal puede emitir fallos que seguramente no van a ser del agrado del propio gobierno, pero ¿se van a respetar esos fallos? Claro, lo que queremos hacer, estimado Carlos, es fortalecer la institución per se. Entonces, cuando nosotros hablamos de una nueva constitución, en la nueva constitución se debe regir, por ejemplo, que si un policía es encontrado infragante, coimeando, pidiendo plata, lo botan de la institución y este señor quiere retornar a la institución sobre pretexto a su derecho al trabajo por una acción de amparo, eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, ese tipo de situaciones que son vacíos que ha dejado la norma deben de mejorarse. Yo creo que ahí nosotros no encontramos ninguna contradicción. Sí, entonces, completamente de acuerdo con eso. Carlos. Algo mucho menos claro es el punto 10 de este compromiso con el pueblo de Pedro Castillo, porque se habla ahí de fortalecer al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo para que cumplan con su verdadero objetivo, servir al pueblo. Pero el Tribunal Constitucional tiene que garantizar derechos constitucionales de todos, también de las empresas, no es solo el pueblo. ¿Qué significa fortalecer las instituciones? Es cierto que ya no estamos ante la promesa de disolverlos, pero fortalecer es una tarea de la ley, es decir, del Parlamento. No es el presidente de la República que puede hacer eso, por las instituciones previstas para eso, supongo. Correcto. Ha mencionado algo que en nuestro sistema jurídico es importante, justamente el papel que cumplimos nosotros en esta etapa, bueno, cuando estemos juramentados ya el 28 de julio, que es la labor que se va a cumplir desde el punto legislativo, ¿no? Y nosotros, lo he indicado, buscamos justamente los consensos democráticos. Finalmente va a ser la ciudadanía la que va a decir qué parlamentarios o qué bancada está de acuerdo, ojo, con el Estado de Derecho. Porque siempre Pero vamos ya a encontrar, dijo eso con el voto, ¿no? Ya tenemos un Congreso, ya se expresó el pueblo y tenemos a 130 congresistas ya. ¿O usted quiere cambiarlos? No, por supuesto que no, don Fernando. Entonces, ¿por qué espera que el pueblo diga cuáles son los congresistas cuando ya están elegidos? Claro, pero recordemos los temas de forma y de fondo. Entonces, si se menciona el tema del pueblo, es justamente también tenemos nosotros como representantes. Finalmente da la impresión que es un pueblo como excluyente, porque en realidad el que gobierna va a ser para todos los peruanos, piensen o no piensen como el señor Castillo, pero, y toda su gente. Doña Mónica, recordemos que dentro de los elementos del Estado tenemos la nación, tenemos el territorio, tenemos la soberanía y tenemos el pueblo, ¿no? O sea, esos son los 4 elementos del Estado doctrinariamente reconocidos. Entonces, pero digamos, para que la gente lo entienda, porque diera la impresión que se habla solamente para un grupo humano y no para el resto. A ver, permítame, Betsy, tengo que ir a una pausa, porque va a seguir hablando, por supuesto, vamos a tener
digamos, los mismos minutos que le damos al otro lado de la tienda electoral, así que no hay problema, ya regresamos con usted. Muy bien, estamos a las 8:49 conversando con Betsy Chávez, representante de Perú Libre, además representante en Tacna también. Yo le quería preguntar, Betsy, porque la vez anterior que conversamos, le pregunté si usted habla como vocera de Perú Libre, y si no lo es, debería serlo, se lo dije en una entrevista también, o habla a título personal, porque eso es importante para ver esta capacidad de representación en términos de los compromisos que ha firmado el señor Castillo. Claro, te comentaba que nosotros nos reunimos hace poco más de semana y media en Lima, los 37 parlamentarios, y mencionamos la importancia de las vocerías regionales y la vocería nacional, y quedamos que el congresista más votado de cada región era el vocero titular de la región respectiva, por el trabajo que tenemos ahora, sobre todo en segunda vuelta, y que el vocero nacional era el profesor Pedro Castillo Terrones. Entonces, ese es el nivel con el que estamos trabajando. Este fin de semana yo me reúno con otro vocero regional en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, sí trabajamos de manera conjunta, pero... Habla que entonces en representación, la vocería, digamos, regional. Claro, es la vocería de la región de Tacna, sí, en eso hemos quedado, y por eso siempre lo indico en diferentes medios. Ajá. Ahora, esta alianza con la señora Mendoza, que no está exenta además de algunas contradicciones, recordamos muy cerquita en abril que el candidato Castillo decía que cierta candidata, y hablaba del resto de candidatos, que solo aparece en campaña, o sea, había una... digamos, una crítica directa, y lo que decía es que estaba edulcorada y que simple y llanamente aparecía en términos interesados, eso es lo que decía, y no representaba la verdadera izquierda, es lo que ha dicho Castillo. ¿Prestará sus cuadros técnicos Juntos por el Perú la señora Mendoza? ¿Cree usted que debería ser necesario? Yo considero que en esta etapa... Es que el tema es mucho más amplio, pero voy a ser sucinta. Nosotros hemos buscado la unión de las izquierdas ya desde hace algunos años. Yo recuerdo en el 2019 con Perú Libre que buscamos justamente presentarnos al proceso del año 2020 con todas las izquierdas. Finalmente no se Pero no están todas, ¿no? Pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, claro, todavía el Frente Amplio no ha aparecido, ¿no? Sí, nosotros, pero sí tenemos las bases del Frente Amplio que se han acercado aquí en las regiones, ¿no? Pero igual no ha habido este apoyo todavía a nivel nacional. Consideramos que el partido, Mónica, no es sectario. El partido está con las puertas abiertas. Cuando terminamos la primera vuelta, nosotros hablamos de una alianza con la ciudadanía. Y, por supuesto, si organizaciones políticas tienen a bien apoyarnos, bienvenidos sean. Yo entiendo que en primera vuelta, y es de conocimiento público de los partidos políticos, porque todos ingresan para poder ganar, no se puede en primera vuelta, entonces van a segunda vuelta, van a tener algunas diferencias. Somos izquierdas que sí tienen algunas diferencias, por supuesto, pero el enemigo no puede estar dentro de casa, ¿no? Y lo digo en términos electorales, ¿no? Porque culminado el 6 de junio, uno tiene que reunirse con todas las fuerzas políticas, todos queremos finalmente el bienestar del país. Pero ahí cambia el enemigo. Betsy Chávez, puesto que usted habla sobre el bienestar del país, yo quisiera hablar sobre temas económicos que están relativamente ausentes de ese compromiso. Digo, propuestas para reactivar la economía y para crear empleo. Eso es lo que necesitamos. Supongo que estamos de acuerdo. Y justamente usted sabe que hay temor en el país. Hay temor por el anuncio de que se revisarán algunos contratos con empresas mineras, por ejemplo, que son, como usted sabe, las que generan más exportaciones en nuestro país, divisas. Y esto ha producido, entre otras razones, sin duda, un alza del precio del dólar que usted reconocerá que termina perjudicando a toda la población. Lo vemos ya en el precio del pollo y lo veremos pronto en el de la gasolina. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto este fortalecimiento del Tribunal Constitucional significa tratar de impedir que el tribunal afirme los derechos que no son solamente del pueblo, sino de las empresas que firman contratos como el Estado peruano? ¿Hasta qué punto van a comprometerse ustedes en el respeto de esos contratos y su eventual renegociación si están de acuerdo ambas partes, pero no por imposición, lo que nos expone a los fracasos que hemos visto en el CIADI?
Ya, primero, el respeto es irrestricto para las instituciones del Estado y de las libertades. Hablamos de fortalecer el Estado, no de debilitarlo. El Tribunal Constitucional, por esencia dogmática, es un ente que tiene que proteger justamente derechos fundamentales que le ha costado a la humanidad obtenerlos. Ya, eso es por un lado. Me acaba de hablar usted del tema económico, del alza justamente del dólar. Estas figuras se han venido dando dentro del contexto latinoamericano. Entonces, lo que nosotros pedimos está es bajando el dólar en otros países, vecinos, sí, al revés. Sí, al pero revés. cuando hablamos de procesos electorales, esta es la tendencia. Entonces, ahorita el Perú está en un proceso electoral. Pero depende de las propuestas y justamente es lo que pone más nervioso y al final los que pagan son los ciudadanos, el poblador, incluso el más modesto. Sí, pero es que no estamos en un gobierno de Pedro Castillo. En todo caso, lo que yo percibo, y ojo, puedo estar equivocada porque es a título personal este comentario, yo percibo que hay una concentración de medios que ponen solamente contra la pared a Perú Libre y al profesor Pedro Castillo. No lo digo por todos los medios, y tampoco por todos los periodistas, porque las generalidades nos hacen daño, ¿ya? Pero sí lo percibo. Yo no sé si el ciudadano de a pie lo percibe también. En todo caso, pero queda eso tiene dentro que ver eso de con el nuestras alza del libertades. dólar. Porque finalmente, al haber una concentración de medios, se termina asustando a ciertos sectores, ¿no? Diciendo que nosotros, o somos comunistas, o la campaña del terruqueo, cuando nosotros hemos indicado que no lo somos. Como le digo, es una percepción, no es una generalidad. Entonces, sí, dentro del tema económico, y acaba de mencionar don Fernando, que ese tema les preocupa, pero nosotros justamente cuando hablamos de renegociación tributaria, hablamos de algo muy importante, doña Mónica, y es que donde va a haber rentabilidad, va a haber inversión. Entonces nosotros no pretendemos votar a nadie simplemente porque se nos dé la gana, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un consenso y tiene que ser democrático, tenemos que sentar e iniciar el diálogo. Debería de preocuparnos que culminada la pandemia, porque en algún momento va a culminar. Pero el temor, ¿Qué hacemos perdón, para Betsy, reactivar? Disculpe, Carlos. Perdón, el temor también se da porque el candidato Castillo se refiere en varias oportunidades a términos como nacionalización o estatización. Ya, Carlos, te comento esto. ¿De dónde el Perú podría obtener dinero? ¿Cómo podríamos obtener dinero? Lo que nosotros planteamos es una renegociación tributaria para decirle a las empresas, porque el Perú es un país eminentemente minero, señores, esta es la situación del país, ustedes van a seguir ganando. Usted sabe que ahora pagan más de 40, lo hemos conversado, Betsy, Sí, más de 40% claro, de utilidades. Sí, que es la media. Pero ojo, de esa cantidad, el 8% son utilidades de los trabajadores, ¿no? O sea, es todo un desglosamiento. Esto de dirigir directamente el canon, por ejemplo, al ciudadano, ¿qué le parece a usted? Por eso, lo que no, primero, termino esta idea y le contesto inmediatamente. Cuando nosotros hablamos de la renegociación tributaria, le decimos a la empresa, ¿saben qué empresa? Ustedes recaudan más, obviamente. Ellos son, es la empresa, es lo más grande, la minera del país. Y es sentarnos y conversar, iniciar el diálogo. Pero ¿y si dicen que no? La crisis, sí, pero un momento. La crisis de hoy que tenemos en Colombia es porque el gobierno de Duque le dijo a la persona de a pie, ya, al mediano y pequeño contribuyente, al que en Perú le conocemos como MEPECO, a ustedes les vamos a subir impuestos. Y es lo que plantea la señora Keiko Fujimori, plantea al pequeño a él, pero no dice nada de la gran empresa. Entonces lo que nosotros decimos es, vamos a iniciar el diálogo con la gran empresa, porque al pequeño no lo vamos a arrimar, menos en la situación de pandemia que tenemos. Lo que hace la gran empresa, si algo no le gusta, se va nomás, pues no, y deja sin trabajo a un montón de gente. No. Esa es una afirmación imprecisa. Bueno, hemos tenido en los años 70, ¿usted se acuerda o no? Bueno, yo tengo 31 años. Entonces es muy joven, por eso es lo que pasa. Yo como ya estoy mucho más viejita, me acuerdo cuando estaba en el colegio. No, pero por ejemplo, mi papá sí tienen la edad de usted. Ya, no puedo ser su mamá. Yo hubiera sido rubia. No, pero aquí el tema es que no dejar a las personas sin empleo. O sea, eso es lo que no se quiere hacer. Por eso
hay que tener mucha cautela con las afirmaciones. Justamente, pues, hay que tener cautela con las afirmaciones y es lo que pone una nervioso a renegociación. las variables Sí, económicas. nosotros entendemos, pero lo que nosotros planteamos es que esta renegociación tributaria sea con consenso. Hemos dicho de iniciar el diálogo y es algo que en el Perú no se hace 30 años, Mónica. Por eso entiendo que hay dudas, pero de ninguna manera se va a perjudicar a las personas que con tanto esfuerzo están trabajando. O sea, eso sería pues un disparo en los pies y no lo pretendemos hacer. Yo quiero que desde esa parte al menos tengan la tranquilidad o buscar esos espacios para poder hacer esa salvedad. Los espacios los tiene y usted no puede señalar lo contrario y por eso justamente en la pluralidad, la libertad de expresión se ve en la dimensión correcta cada uno de los días en los que estamos aquí en RPP, donde damos la oportunidad en el mismo tiempo a ambos lados para que finalmente la gente tome su decisión mejor informada.